Plan Cóndor fue la política exterior norteamericana criminal y terrorista aplicada en los países del Cono Sur a principios de la década de los 70. Políticas represivas lideradas por las fuerzas de seguridad, las empresas transnacionales, las oligarquías terratenientes y los grupos de poder, con el único objetivo de saquear las inmensas riquezas de los países que ellos consideraban su patio trasero, para ponerlos al servicio de los Estados Unidos. Así comenzamos un nuevo episodio de En la Mira, la vitrina de los grandes reportajes. A más de 200 años de la doctrina Monroe, los gobernantes de Estados Unidos ya no disfrazan sus verdaderas intenciones con los países de América Latina y el Caribe. Dicen abiertamente que su único interés son las vastas riquezas de sus recursos naturales. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Durante el siglo pasado tutelaron una serie de dictaduras militares en varios países de América Latina y el Caribe, colonizando esos estados con mandatarios que se portaron como agentes de los intereses de los Estados Unidos y operadores del Comando Sur. A través de ellos, Washington aseguró su influencia y con ello imponer su modelo de dominación. La CIA y el Pentágono serían los grandes asesores de los dictadores. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya qué democracia. Esa política exterior intervencionista estadounidense que se implementó en la región en la década de los 70 con Henry Kissinger, para entonces el secretario de Estado de los Estados Unidos del presidente Richard Nixon. Él fue quien hizo operar la trama de cooperación para la represión y persecución política llamado Plan Cóndor. Una operación para derrocar a los gobiernos progresistas de la época mediante golpes de Estado liderados por las propias Fuerzas Armadas de cada nación. Imperio Yankee, go home. Ese sería el grito que brotaría por todas partes si los pueblos del mundo pudieran hablarle a una sola voz al imperio de los Estados Unidos. El derrocamiento de Salvador Allende en Chile es el caso más emblemático del Plan Cóndor. En los países donde lograban hacerse del poder, también instauraban el terrorismo de Estado, con muertes, desapariciones y guerras internas. Fue un plan sistemático y sanguinario, elaborado por los Estados Unidos con el visto bueno de los sectores más conservadores de los países involucrados. Con la prolongada ocupación de Haití consolidaron su discurso de guerra para convencer la opinión pública de su causa antidemócrata. 100 años de intervenciones militares, 100 años de masacre contra el pueblo de Haití, 100 años de dictadura, 100 años de intervencionismo, y ahí está el resultado. Con el nuevo milenio llegó una esperanza para los pueblos. Un liderazgo continental emergente en el que Venezuela se colocó a la vanguardia con el comandante eterno Hugo Chávez, quien fue capaz de hacerle frente a ese modelo depredador del imperialismo, con un nuevo modelo de justicia social y equidad en la distribución de las riquezas del país. En la región se fue recuperando el sentido de pertenencia latinoamericana, ese que tanto vislumbró el libertador Simón Bolívar. Vamos a surgir nosotros, los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Sí, nos llaman extremistas. Insurgimos contra el imperio, insurgimos contra el modelo de dominación.
Poco a poco los dictadores militares y gobiernos títeres de Estados Unidos fueron reemplazados en la región por gobiernos progresistas y comenzó a florecer la esperanza. Fue lo que los politólogos denominan la época ganada. Hugo Chávez Frías en Venezuela, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Fernando Lugo en Paraguay comenzaron un proceso de transformación profunda en sus países, con políticas que incidieron positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Han pasado 25 años de esa época ganada y lamentablemente en la región muchos países han retrocedido por los cantos de sirena del viejo colonialismo que se resiste a morir. El imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky, con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues. No podemos permitir que prosperen esos intentos del fascismo, alertaba el comandante eterno Hugo Chávez durante su intervención en Naciones Unidas en 2006. Una advertencia que está más vigente en tiempos donde está en marcha la reedición del Plan Cóndor, ya no con invasiones y golpes de Estado tradicionales, sino con nuevos métodos como el bombardeo mediático, los golpes de Estado parlamentarios, el acoso económico y la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Ante la crisis de la hegemonía imperial hegemónica de Estados Unidos y Occidente, la carta que se están jugando es la guerra, el extremismo, el fascismo, el nuevo colonialismo. Si no veamos a Milei en Argentina, es el nuevo colonialismo, si se le puede poner nuevo al colonialismo, porque al final es el viejo monstruo, expoliador, saqueador, esclavizador de los pueblos. La guerra económica, las revoluciones de colores, el lawfare, la narcopolítica, el intervencionismo humanitario, el terrorismo mediático son otras expresiones de este segundo Plan Cóndor. Alertan expertos en relaciones internacionales y geopolítica como Atilio Borón de Argentina e Irene León de Ecuador. El primer Plan Cóndor tenía como protagonistas fundamentales los militares y las fuerzas policiales. El segundo Plan Cóndor tiene como protagonistas fundamentales jueces, fiscales, ¿no es cierto?, y medios de comunicación. Y ha demostrado ser tanto o más efectivo que el anterior. Es un Plan Cóndor 2 diferente porque las situaciones han cambiado, el contexto internacional ha cambiado y las relaciones de fuerza también. Por un lado, en Estados Unidos hay un control muy potente del complejo industrial militar, que son actores privados, corporativos, que buscan el posicionamiento de mercado, del mercado de la defensa a través del Estado estadounidense. Mira lo que pasó con Evo Morales, mira lo que está pasando con Cristina Fernández y alguna otra gente allá en Argentina, mira lo que pasó con Lula. Es decir, Brasil se hundió en la experiencia de Bolsonaro precisamente porque sacaron a Lula de la carrera política del 2018, aplicando las técnicas del lawfare. Entonces, y esas son técnicas que han sido perfeccionadas en Estados Unidos. La satanización de los presidentes electos democráticamente o en ejercicio, acusaciones infundadas, propagandas por las grandes corporaciones de la comunicación subordinadas a los intereses de Estados Unidos, son otras expresiones de este gestante Plan Cóndor 2. Porque, fíjate, la gran cantidad de dirigentes populares que han sido marginados. Empecemos el caso de Correa, la plana mayor de la Revolución Ciudadana, comenzando por el presidente Correa. Le han plantado creo que 53 demandas judiciales. Correa lleva sobre su espalda más demandas que Al Capone. ¿Te puedes imaginar de eso? Y no solamente Correa, Gabriela Rivadeneira, todo el grupo, digamos, Ricardo Patiño, todo el grupo que acompañó.
En sus reflexiones para este reportaje, Borón aseguró que uno de los errores que se han cometido y que ha dado lugar a la intervención fascista en la región es creer que existe una derecha comprometida con el funcionamiento de la democracia. Afirma que ésta siempre responderá a los intereses del imperio. Uno de los errores que hemos cometido en la Argentina y en Chile en el pasado, te digo en Chile en los años de Allende, yo estuve ahí, fue creer que había una derecha democrática y que respetaría las reglas del juego. Uno de los errores que se cometió hace poco tiempo en la Argentina por parte del kirchnerismo y de Alberto Fernández fue creer también de que había una derecha que respetaría las reglas. Eso es una ilusión. En ninguna parte del mundo la derecha apuesta a la democracia. Para Irene León, Haití y recientemente Ecuador y Argentina se han convertido en polos de coordinación estratégica para las operaciones de Estados Unidos en la región. En países como en Haití, en Ecuador, es muy perceptible que está eso en el escenario. En Ecuador en particular, que ya fue el segundo país más seguro de América Latina, ahora se encuentra sumido en una situación compleja. Nos han vendido un paquete de caos y ahora una estrategia de defensa que parece ser este plan Cóndor 2, puesto que no hay ningún otro plan exhibido oficialmente. Irene León afirma que Venezuela y Cuba son ejemplo de resistencia frente a esa agresión continuada estadounidense. En Venezuela, en particular en Cuba, se ha fortalecido la propuesta estratégica de soberanía. Por otro lado, en esta misma fase hemos levantado una propuesta de integración regional latinoamericana que tiene como principio la unión de la región justamente para encarar todos estos desafíos que tienen que ver con la defensa y la seguridad, pero también para proponer un futuro con todos los elementos que implican la vida en sociedad. La prensa y los medios hegemónicos posicionan la idea de que quienes gobiernan países ricos en petróleo y otros recursos naturales son dictadores y deben ser derrocados en nombre de la democracia. Además, difunden un mensaje unificado de odio y descrédito contra gobiernos elegidos democráticamente. La inquisición mediática de la derecha mundial contra Venezuela, la revolución bolivariana y el presidente Maduro. Persecución, mentiras, odio para justificar lo peor. Frente a esa agresión sistemática, no hay otro camino que la unidad de los pueblos. Ha vuelto para definir el futuro de estos pueblos. Venezuela tiene una propuesta única de la Unión Cívico-Militar que no es una carrera armamentista, no se propone como una búsqueda de conflicto, como lo otro sí se está visualizando, pero que representa alternativas para esta situación de militarización de la región. Ese mensaje de las corporaciones de la comunicación y su campaña mediática ha calado y con él la derecha ha ganado espacio. Pero mientras los Estados Unidos y demás poderes imperiales siguen intentando quitar del camino a quienes molestan en su ambición por hacerse de los abundantes recursos energéticos y naturales de la región, los pueblos levantan sus banderas de libertad, resistencia y soberanía. Los expertos en relaciones internacionales que hemos entrevistado para este programa coinciden en que frente a este escenario de agresión mediática, de miedo y reacción que ha sido denominado por ellos como Plan Cóndor número 2, la única solución es la unidad, la organización y la movilización de las fuerzas populares y de izquierda. Seguir construyendo ese mundo multicéntrico y pluripolar donde las políticas se construyen en colectivo. Así finalizamos nuestro programa del día de hoy. Será hasta la próxima semana cuando seguiremos colocando en la mira los temas más importantes del acontecer nacional e internacional.